Ahora sí, me siento con Analía, que ya está aquí. Bueno, nos saludamos, te vuelvo a saludar, un placer recibirla. Ella es licenciada, educadora, es licenciada en psicopedagogía y es educadora sexual integral. Esto que cuesta tanto en las escuelas, en casa. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, sí, teníamos una consigna para que enviaran preguntas, tanto docentes como familias, de cómo hablar sobre este tema que tiene que ver con una ley. Exactamente, tiene que ver con una ley y tiene que ver con los niños, porque esa era un poco la consigna de este programa. Es, bueno, las dudas al hablar de sexualidad con los más chicos. Bueno, hay algunas preguntas frecuentes que algunas fueron llegando y otras vamos a dilucidar por si no se hicieron, porque bueno, en este transcurrir con este tema, bueno, vos estás sabiendo bien cuáles son las dudas, ¿no? Sí, generalmente hay muchas dudas que tienen que ver con las edades. Particularmente con el nivel inicial, cuando los niños empiezan en el nivel inicial a preguntar algunas cuestiones que tienen que ver con la exploración y la curiosidad. Bien, con el cuerpo. Con el cuerpo. Ellos se empiezan a ver, se empiezan a explorar. Muchas veces esto les da curiosidad saber, bueno, cómo es la otra persona, si es diferente o igual y cuáles son esas cosas que tiene diferente. Acá, por eso... Claro, bueno, las preguntas estas tan frecuentes que nos hacemos nosotros al momento de que surgen, bueno, por ejemplo, los niños que a veces se tocan las partes íntimas y nosotros decimos, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que retarlos? ¿Los dejamos? ¿Hay que distraerlos para que no lo hagan más? ¿Nos hacemos los distraídos nosotros? Bueno, todo esto se nos presenta en esta situación y la verdad quedamos como un poco perplejos y no sabemos para dónde correr. Sí, generalmente, bueno, suele ocurrir, por eso es que ellos sienten naturalmente curiosidad, quieren saber qué es lo que tiene o no el otro o la otra, entre ellos, sean nenas, sean varones, y generalmente está bueno dejarlos que ellos sientan esta curiosidad y se puedan expresar y no decirles no, sucio, caca, esto que generalmente hacemos, no se toque, chancho, ¿no? Esas palabras que utilizamos para de alguna manera mostrar que eso tiene que ver con algo feo, prohibido. Sucio, prohibido, Ivana, tal cual, como vos decís, porque justamente esto tiene que ver con algo que estaba silenciado, oculto, y bueno, y no podíamos hablar de ello. Por eso es que generalmente, bueno, usamos estas palabras y también particularmente lo que tiene que ver con nombrar a las partes íntimas por su nombre. Claro, porque generalmente le ponemos otros nombres que no tienen que ver con el nombre real. Claro. Entonces trabajamos con los niños nombrando a las partes con su nombre real. No los retamos, sino que le decimos, estas son partes íntimas que están cubiertas. Si te tocas demasiado te podés hacer daño. Claro. Todo de acuerdo a lo que él vaya comprendiendo o ella. Porque están cubiertos por una bombachita, siempre por la ropa interior o el calzoncillito que usan. Por algo es, porque es una parte íntima que debe cuidarse y proteger. Bien, es una manera también de que los niños sepan que bueno, que nadie puede tocar esas partes también, porque eso es algo que, bueno, a veces se naturaliza, que ellos piensan que es, que puede hacerse, y bueno, y está bueno también este momento para aprovechar y bueno, y resaltar eso, ¿no? Claro, también de esta manera le vamos enseñando que estas partes íntimas son suyas, le vamos enseñando de a poco a que se puedan bañar y lavarse solitos y solitas, porque esto tiene que ver con su intimidad. Entonces, si desde niños les vamos mostrando lo que tiene que ver con preservar su intimidad, justamente cuando sean adultos van a poder cada vez adquirir más herramientas para poder decir no ante situaciones de abuso que generalmente ocurren. Bien, lamentablemente. Lamentablemente, ¿no? Bien, allí vemos algunas de las cuestiones a tener en cuenta, como hablar con naturalidad sobre el cuerpo, saber que nuestro cuerpo cambia con el crecimiento y todo, bueno, lleva un ritmo, respetar la intimidad y hablar de estas partes íntimas justamente como partes que hay que cuidar, ¿no? Esto un poco lo que decíamos. Pero hay otras preguntas frecuentes que tienen que ver con esto de
dónde venimos, qué pasa, bueno, cuando ven una señora embarazada, justamente eran otras de las consignas que nos llegaban. ¿Qué les decimos? Porque se sigue usando esto de que viene del repollo, que viene de la cigüeña. Entonces, ante la pregunta de dónde vienen los bebés o cómo entró el bebé a la panza, que esta es otra de las preguntas, y después viene cómo sale, y ahí nos agarra otro momento de pánico. Claro, generalmente en las familias, bueno, ocurre mucho esto, ¿no? Porque ven una mujer embarazada, claro, dicen, acá está tu hermanito. Claro, ¿y cómo está ahí? ¿Cómo llegó? ¿Cómo entró? ¿Y por dónde sale? Que también es todo un tema. Sí, sí. Porque el tema de la vagina está oculto. Sí. No se nombra. Sí. Y cuando ahora se empieza más a nombrar, entonces decimos la vagina. Y cuando en general con los adolescentes hablamos, porque los niños lo toman con naturalidad. Hay estos orificios y por este orificio que luego se ensancha, claro, cuando se le sale el bebé. Nombre, directamente ya lleva ese nombre para siempre. Nos cuesta más a los adultos o a los adolescentes que han tenido que usar otros sinónimos que ni siquiera lo son, más vale son nombres que inventamos. Entonces en ese momento ahí empezamos a inventar nosotros. Claro, generalmente cuando no sabemos qué responder, también está bueno que nos tomemos un tiempo, que digamos ante esta pregunta, me incomoda, no sé qué responder, no sé qué será lo mejor, no sé qué me sale, entonces le digo, ya te la voy a responder, podés esperar un ratito. Y dejar al niño esperando y tratar de consultar, de ver, de tomarme un tiempo para ver qué le respondo. Siempre es mejor hacer eso antes que responder inmediatamente, impulsivamente, y bueno, y con eso dar una información que es errónea, como por ejemplo lo que vos decías de la cigüeña, poder explicarle al niño que hay una unión de un óvulo y un espermatozoide. Que nada más que eso, que es simple, que luego la unión de ese óvulo y ese espermatozoide hacen que se forme un embrión y que de ahí en más va creciendo el bebé, que por eso la mamá se va abultando su panza y bueno, y va creciendo de a poco ese bebé, que luego sale por un orificio que, conociendo el cuerpo de la mujer, ellos saben cuál es el orificio está, claro. Y que a veces, bueno, se puede practicar una operación porque ellos también saben y comienzan a comentar, bueno, mi tía o tal persona conocida le hicieron una operación también. ¿Cómo nacieron ellos también, no? En qué momento, cómo fue la situación y por dónde salieron. Y eso, bueno, hace que se venga una seguidilla de preguntas y a veces se da el caso del niño que, bueno, que no convive con su mamá biológica, por lo tanto, su mamá es la mamá del corazón, como solemos decir, y ahí la explicación también, bueno, cambia, ¿no? Porque, bueno, cuando hay que decir que no estuvo en la panza, por qué la mamá no lo pudo tener, por qué ahora no está con quien fue la mamá que lo procreó. Bueno, ¿cómo explicamos un poco eso, Analia? Claro, siempre decimos que vamos a hablar con la verdad. Ya no hacemos más como en otras épocas. Vos debés recordar, Ivana, donde todo se ocultaba, sí. Donde, bueno, todo tiene que ver también con nuestra historia como sociedad, todo estaba oculto, nada se decía, de nada se hablaba, y uno vive inconscientemente con esas cuestiones que van dando vuelta en uno. Entonces, con la adopción hablamos clarito y concreto. Vos no estuviste en mi panza, le puede explicar la mamá. Estuviste en la panza de otra persona que no te pudo tener, nosotros te deseábamos, queríamos mucho tener un hijo como vos y viniste a nuestra familia. Ese es el inicio de comenzar a hablar. En la medida que el niño va preguntando, niño o niña va preguntando cada vez más, le vamos brindando conocimiento en la medida de lo posible, porque también está el derecho a conocer su identidad. Exactamente, y eso es importante, esto que dice Analia, de ir respondiendo a medida que nos van preguntando, no tampoco apurarnos, porque bueno, a veces es necesario, como vos decís, conocer, consultar, de qué manera es mejor poder hablar con los chicos, pero la verdad, entre todo, eso nos queda claro que siempre nos lleva por buen camino, ¿no? Bueno, hay una consulta que tenemos en nuestra página de Facebook que dice que, bueno, es docente, esta persona que nos envía, Sabina, y dice, ¿qué hacer cuando en la escuela no te permiten hablar sobre educación sexual integral, pero se nota que los niños quieren y necesitan hablar de esto? Bueno, esta docente nos pregunta, ¿cómo hace? En realidad esto no debería pasar.
Claro. La verdad que es lamentable que esté ocurriendo porque tanto docentes, como en este caso esta docente que lo está manifestando, sabe de la existencia de la ley y más aún los directivos son quienes deben llevar adelante la ley que tiene que ver con garantizar un derecho. Por eso abrimos el bloque diciendo estamos hablando de una ley y de un derecho y los jóvenes y los niños tienen derecho a recibirlo y yo debo garantizar como educador, como docente y como directivo que esto se esté cumpliendo. Lo que pasa, Ivana, es que muchas veces en este tema, como implica nuestra historia personal, como implica lo que nos pasa a nosotros con nuestra propia historia sexual, nuestra biografía sexual, nos cuesta habilitar. Si hay una ley, si en conjunción con las familias les contamos de la existencia de la ley y lo que venimos charlando acá, ¿qué vamos a hablar con los niños? ¿Qué vamos a hablar con los más jóvenes? ¿Qué vamos a hablar con los adolescentes? La familia tiene una predisposición, también acompaña, tiene una predisposición al tema. Es una obligación, esto no hay que perderlo de vista, por lo tanto es algo que se debe exigir y bueno, tanto desde adentro de la escuela como bueno, desde la sociedad misma, nosotros tenemos que bueno, apostar y hacer todo lo posible para que esto suceda. Vale decir que los papás desde casa, además de acompañar, deben también acercarse a preguntar, bueno, a ver qué se está dando, cómo puedo yo colaborar, que eso lo decimos acá en el programa, ¿no? Claro. Que acompañe la familia. Sí. Porque si acá una docente nos está preguntando que en las instituciones educativas algunos directivos no habilitan, y yo he escuchado muchas de estas cosas que están ocurriendo, generalmente ocurren y es lamentable, pero en este caso la docente debe hablar con la familia y decir, bueno, los niños están preguntando esto, y si no también dirigirse a otras autoridades, porque en todo caso esto está vulnerando un derecho, y esto sí debe quedar claro. Muchísimas gracias, Analía, por tu visita. Vamos a dejar una nueva consigna, ustedes ya saben, se pueden sumar y hacer las preguntas que Analía aquí nos va a ayudar a dilucidar dudas y a hablar de sexualidad porque de eso hay que hablar.